Hay un personaje en la historia argentina que es incuestionable absolutamente, y me estoy refiriendo a Manuel Belgrano. Manuel Belgrano fue un precursor en todo aspecto. Fue un precursor del periodismo argentino junto con Mariano Moreno. Fue además el precursor de la ecología y el medio ambiente, porque él decía que había que plantar árboles para mantener el equilibrio ecológico. Fue realmente el precursor de la escuela primaria, muchísimo antes que Rivadavia y que Sarmiento. Él decía que para que el país estuviera mejor había que fomentar la educación. Él le dio mucha importancia a la educación. Por eso cuando él triunfó en Salta obtuvo un premio en dinero y ese dinero lo destinó a la creación de 4 escuelas. Escuelas que lamentablemente se terminaron de hacer hace poco en forma contemporánea, digamos. Pasaron muchos gobiernos, el dinero se perdió durante mucho tiempo y tardó muchísimos años en cumplirse el legado belgraniano. Además, Belgrano, a él se lo tiene muchas veces como un flojito o como un amanerado, cuando en realidad Belgrano luchó contra la corrupción de los poderosos. Cuando él era secretario del Consulado de Buenos Aires, que fue el antecesor o el primer tribunal de comercio argentino, él luchaba contra los monopolistas y luchaba contra el contrabando, porque en aquella época el contrabando era un delito. Y él escribía unas memorias anuales, en las cuales, además de recomendar el fomento de la industria, de la ganadería y demás, luchaba contra la corrupción de los poderosos. Él decía que la corrupción era un flagelo que había que extirpar y exhortaba a los jueces a que actuaran en contra de este flagelo. Y muchas veces estas memorias eran leídas delante de los monopolistas y contrabandistas, es decir, que él en la cara les decía a ellos que eran corruptos y delincuentes. Por eso, muchas medidas que él fomentó a través del Consulado de Buenos Aires fueron rechazadas, rebotadas o ignoradas, juntamente por esta junta de comerciantes monopolistas y contrabandistas que no lo querían a él, porque él les hacía frente. Debo decir además que Belgrano fue un actor importante de la Revolución de Mayo, fue alguien fundamental en todos estos acontecimientos. Fue un loco que se le ocurrió crear una bandera para distinguirnos de las demás naciones del globo, cuando en realidad todo el mundo tenía miedo de enarbolar una insignia propia. Y hasta el gobierno de aquel entonces, el triunvirato, lo retaba y le decía que esa bandera había que guardarla y había que poner la bandera del rey en el fuerte. Y él se enojaba. Y él decía, la bandera la voy a guardar y me voy a deshacer de ella para que nadie tenga memoria de la misma. Y la voy a guardar para un día de victoria. Y él, sin embargo, estaba orgulloso de esa bandera. Fue un osado. Por eso yo quiero desmitificar a ese Belgrano que nos pintó muchas veces la historia oficial, Belgrano miedoso, o algunos que decían que era un amanerado y demás. Era un hombre valiente, un hombre que luchaba contra la corrupción, un hombre que tenía firmes ideales y sabía lo que tenía que hacer. Como militar, en realidad, debo decir que no era militar, era un militar improvisado, él era abogado. Cuando era secretario del Consulado de Buenos Aires, a él se le dio el título de capitán de milicias urbanas. Y él tenía uniforme. Pero justamente Belgrano decía, no es lo mismo tener uniforme y verdaderamente ser un militar. Él admitía
que no sabía bien los rudimentos de la milicia. Él durante las invasiones inglesas tuvo que tomar clases de cómo disparar un fusil porque no sabía ni siquiera disparar un fusil. Y tuvo una actuación preponderante en las invasiones inglesas y en la campaña al norte. Fue jefe del ejército del norte. A pesar de todos estos inconvenientes y a pesar de que el gobierno no lo ayudaba y a pesar de sus múltiples enfermedades, Belgrano seguía adelante y seguía combatiendo. Los relatos de aquella época son épicos en cuanto al sacrificio que tuvo que hacer Belgrano con su ejército. El ejército de Belgrano tenía sueldos atrasados. Los uniformes estaban todos rotos. Se veían las carnes en los soldados, que estaban absolutamente flacos porque hacía varios días que no comían. Dice la historia que los soldados de Belgrano iban a hacer maniobras bajo el sol tucumano a 50 grados y se desmayaban e iban a parar a cada rato a los hospitales porque estaban flacos y desnutridos y porque estaban insolados. Además, era tanto el hambre que había que los soldados de Belgrano se comían hasta los bueyes de sus carretas. Y cuenta la historia que Belgrano tuvo que hacer parar a un viajante que tenía su carro lleno de sandías, y con ese carro de sandías alimentó a toda su tropa, ordenando al comisario del pueblo que se hiciera cargo de los gastos, porque era la única manera que la tropa pudiera comer y saciar su hambre. Realmente es mucho el esfuerzo de Belgrano. Belgrano tenía múltiples enfermedades. Él tenía una enfermedad que se llamaba hidropesía, en donde se le hinchaban los pies de agua. Tenía fístulas en los ojos, tenía paludismo, se dice que hasta tuvo mal de Chagas. Tuvo todo tipo de enfermedades. Pero él, sin embargo, iba adelante. Era el que caminaba más rápido. Era difícil seguirle el paso a Belgrano. A veces eran tantos los dolores que tenía Belgrano que había que ayudarlo a montar a caballo. Era impresionante este hombre. Inclusive él estaba en miseria. No tenía ni siquiera dinero. Tenía que pedir dinero prestado para comprarse camisas o para comprar comida. El mobiliario que tenía Belgrano en su rancho, en la ciudadela de Tucumán, eran todos muebles de paja, sillas de paja. Y su colchón era un colchón finito que siempre estaba doblado. Él dormía en el piso, dormía en la tierra. Estos son los sacrificios de Manuel Belgrano. Un hombre que nació dentro de una familia rica y sin embargo murió pobre. Tan pobre que la historia cuenta que la lápida que le hicieron dentro del convento de Santo Domingo fue hecha con un mármol perteneciente a un mueble de su hermana. No había dinero para hacerle una lápida siquiera. En sus últimos años, Manuel Belgrano tenía que poner avisos en los diarios para dar clases de francés. No tenía dinero. El gobierno le adeudaba un montón de plata. Murió absolutamente pobre y olvidado, tan pobre que solo un diario le dedicó un pequeño recuadro. Así que es justo que en un día como hoy rindamos homenaje a un gran patriota al que se le faltó el respeto aún después de muerto. Cuenta la historia que cuando se hizo la exhumación del cadáver de Belgrano para construir afuera el mausoleo de Santo Domingo, se robaron piezas dentales del cadáver de Belgrano. Tiempo después se supo que 2 ministros de Julio Argentino Roca se habían robado los dientes. Y hubo una investigación en aquella época y el diario La Prensa de aquel entonces hizo una editorial que decía: devuelvan esos dientes del patriota que menos comió con los dineros de la nación. Y los dientes tuvieron que ser devueltos.
O sea que a Belgrano se le faltó el respeto aún después de muerto. Así que es justo que rindamos un homenaje especial en el Día de la Bandera a don Manuel Belgrano, un patriota incuestionable, un abnegado, un sacrificado, alguien que la historia o no sé quién lo tildó de amanerado o de homosexual, cuando en realidad Belgrano era un gran mujeriego. Tuvo 2 mujeres en su vida, tuvo hijos, tuvo aventuras amorosas, aun cuando era estudiante en Salamanca. También tuvo amoríos con una francesa que lo vino a buscar desde Europa hacia el Río de la Plata y no lo encontró, y cuando se fue le dejó a esta mujer despechada una carta con 14 carillas diciéndole de todo menos lindo. Estamos hablando de un gran picaflor, estamos hablando de un gran mujeriego. Yo no sé de dónde salió esa versión de que Belgrano era amanerado. Solo tenía voz aflautada, tenía una voz finita, usaba perfume, que en aquella época era raro en estas tierras porque en Inglaterra se usaba perfume, se le había traído esa costumbre de Europa. Si nosotros tenemos que definir a Manuel Belgrano, Belgrano era una especie de metrosexual, si lo tenemos que definir de alguna manera. Y respetando las decisiones que cada persona toma en cuanto a su orientación sexual. Belgrano era un verdadero hombre, un verdadero patriota, un hombre ejemplar. Todos deberíamos aprender de las cosas que él hizo. Él renunció a su sueldo de vocal de la primera junta porque sus principios así se lo exigían. Y como dije antes, sus premios los donaba para la creación de escuelas, para lo que sea. Y murió pobre. Así que en este día especial rindamos tributo y homenaje al inolvidable y al gran incuestionable Manuel Belgrano.